En nuestro módulo 4, la amenaza de Andrómeda, unidad 2, vamos entonces a continuar con el abordaje del tema de los bacilos gram positivos. En esta primera parte vamos a recordar los objetivos de aprendizaje, los cuales son explicar los diferentes géneros y especies bacterianas a través de la descripción de sus características morfológicas, sus condiciones de crecimiento y reproducción, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Por otra parte, tenemos que describir la capacidad patogénica de cada bacteria a partir de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones humanas y debemos identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies bacterianas a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente según el caso clínico que estemos observando. De allí entonces que vamos a explicar un poco el contenido. En esta primera parte vamos a abordar los tres géneros Corynebacterium, Listeria, Bacillus y en la segunda parte continuaremos con el género Clostridium y sus diferentes especies patógenas para el humano. Iniciemos con el género Corynebacterium, es un bacilo gram positivo descrito con una distribución, una morfología algo particular, sobre todo por su forma de agruparse. La literatura lo describe como en agrupación de letras chinas. Este bacilo gram positivo tiene bordes redondeados y tienden a ser cortos o medianamente largos. Vamos entonces a ubicarnos taxonómicamente en este género. Este género también pertenece al orden Actinomycetales, suborden Corynebacterianae, familia Corynebacteriaceae y género Corynebacterium, descrito en 1896, y presenta una gran cantidad de especies dentro de este género, pero vamos a relacionar las más asociadas con enfermedad humana como son Corynebacterium diphtheria, Corynebacterium amicolatum, Corynebacterium jayceum, pseudotuberculosis, urolíticos y ulceras. Sin embargo, nos vamos a concentrar en esta revisión en la especie Corynebacterium diphtheria, pero la especie que contiene la toxina como factor de virulencia importante en esta especie. En las generalidades, como ya les había mencionado, se observan una forma irregular, son como un pleomorfismo y la distribución se da en letras chinas, así lo describe la literatura. Se consideran bacterias aerobias o según la especie pueden ser anaerobias facultativas, no son móviles, por lo tanto hablaremos de que carecen de flagelos, presentan la enzima catalasa y son capaces de fermentar carbohidratos produciendo ácido láctico. La mayoría de las especies de este género Corynebacterium van a constituir parte importante de la microbiota normal en el humano, sobre todo a nivel de tracto respiratorio superior, a nivel de tracto gastrointestinal y a nivel de tracto geniturinario. ¿Qué propiedades tienen a nivel de la pared celular desde el punto de vista estructural? Van a tener ácido diaminopilémico como tal y allí van a encontrarse motivos repetitivos del aminogalactano, lo cual le permite esa distribución específicamente como en letras chinas o en empalizadas. Esto lo hace muy similar y de hecho por eso está clasificado dentro del orden Actinomycetales. Hablemos entonces de la especie que nos necesitamos revisar en este punto, Corynebacterium diphtheria. También está a nivel de microbiota normal, especialmente en tracto respiratorio superior. Vamos a encontrar que su tinción va a ser irregular. Ellos van a presentar, como observan ustedes en la fotografía microscópica, como un ensanchamiento que va a involucrar unos gránulos metacromáticos que se pueden observar cuando se hacen coloraciones con anilina. Y esta especie se ha subdividido, se ha clasificado en 4 biotipos, los cuales tienen una alta importancia, sobre todo en el momento de diseñar vacunas, en el proceso de prevención. Los 4 biotipos involucrados con las enfermedades humanas y las grandes epidemias que ha desarrollado esta bacteria son Belfanti, Gravis, Intermedios y Mitis. ¿Cómo se transmite la cepa toxigénica de Corynebacterium diphtheria? Esta cepa se transmite a través de la inhalación de aerosoles respiratorios y también a través de contacto cutáneo. El reservorio es definitivamente el humano y se ha considerado una enfermedad pediátrica de alto impacto. La prevalencia de este microorganismo está determinado precisamente por aquellos individuos que sean portadores de la cepa toxigénica de Corynebacterium diphtheria.
El principal factor de virulencia de Corynebacterium diphtheria es la toxina difterica, la cual es una toxina codificada en el gen TOX, el cual se da por un proceso de transducción hacia la célula bacteriana. En este proceso de transducción mediada por un fago o un bacteriófago, lo que va a hacer es inducir un ciclo lisogénico para poder transferir esta información genética a la bacteria. Encontramos que la toxina está compuesta por dos unidades, la cual recibe el nombre A y B, donde la unidad B es el dominio receptor básicamente para permitir la unión a la membrana celular del huésped afectado. El factor de unión de crecimiento epidérmico o unión a heparina va a ser el que va a tener la recepción precisamente de la subunidad B. Al estar unido, induce que la célula del hospedador endocite la toxina completa y aquí se va a dar una excisión precisamente de la subunidad activa de la toxina. Finalmente, lo que va a hacer esta subunidad activa va a generar dentro del factor de elongación un proceso que permite que al ribosilar este factor de elongación tipo 2 inhiba finalmente la síntesis de proteína. Extrapolando un poco esta función de la toxina diftérica, observemos en esta gráfica el proceso de patogénesis. ¿Cómo se da? Cuando el individuo adquiere la cepa toxigénica de Corynebacterium diphtheria, esta va a generar un proceso de adhesión a la membrana superficial o de la membrana externa de la célula del huésped y en este caso al liberar la toxina, pues ya sabemos que induce entonces la endocitosis a través de la fracción B. La fracción B permite la excisión de la subunidad que va finalmente a afectar el factor de elongación tipo 2. No solamente está actuando la toxina a nivel de este epitelio, sino que además va a generar un reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares, generando un proceso de inflamación. Hay una replicación, obviamente, de bacterias en su forma vegetativa o bacterias funcionales y también se va a generar un depósito o acumulación de fibrina. Todo este conjunto de elementos tienen la capacidad de formar una pseudomembrana, que en la mayoría de las representaciones o cuadros clínicos de difteria, especialmente difteria respiratoria, vamos a encontrar una pseudomembrana que va a cubrir la faringe posterior, ¿sí? De amígdalas y todo faringe posterior como una pseudomembrana grisácea. Esa pseudomembrana está compuesta por estos elementos mencionados. No obstante, podemos encontrar que dentro de esa patogénesis la toxina puede llegar a migrar por vía sanguínea y generar otro proceso de complicaciones dentro de los cuadros clínicos generados por Corynebacterium diphtheria. En cuanto a la clínica de Corynebacterium diphtheria, vamos a encontrar que la presentación clínica de difteria está determinada por tres parámetros importantes. Esto aplica para la mayoría de los microorganismos bacterianos: el lugar de la infección, el estado inmunitario del paciente y la virulencia propia del microorganismo. Por lo tanto, una vez entramos a exponernos con la cepa toxigénica de Corynebacterium diphtheria, se puede originar tres procesos: una colonización asintomática que generalmente se da cuando el individuo es inmunocompetente y además de eso tiene una inmunidad completamente desarrollada, ya sea por procesos de vacunación. Y la enfermedad respiratoria leve, que generalmente se da como un cuadro pseudogripal, donde el paciente generalmente va a tener una inmunidad parcial, o sea que no ha cumplido con sus esquemas de vacunación. Y una enfermedad fulminante cuando definitivamente estamos frente a una condición de base inmunosupresora, ya sea por alguna enfermedad infecciosa inmunosupresora o por algún uso de fármacos inmunosupresores o enfermedades autoinmunes. De allí entonces que debemos de ubicarnos primero en la difteria respiratoria y en la difteria cutánea como los dos principales cuadros y manifestaciones clínicas que puede desarrollar la cepa toxigénica de esta bacteria. La difteria respiratoria entonces va a tener generalmente un comienzo brusco con una faringitis exudativa, va a haber irritación de la faringe, va a haber febrícula y malestar, ¿sí? Un cuadro pseudogripal allí. Hay una formación característica de la pseudomembrana que lo explicamos en la parte de patogénesis a nivel de faringe posterior y de allí la toxina puede diseminarse vía sanguínea generando complicaciones cardíacas y neurológicas. Por otra parte, la difteria cutánea va a comenzar o se da primero a través del traumatismo en piel y que entre en contacto con un aerosol que contenga la cepa toxigénica de Corynebacterium diphtheria. Como pueden ver en la fotografía izquierda, vamos a encontrar
que se genera como una pápula en piel, la cual va a progresar lentamente a una úlcera crónica. En ocasiones esa úlcera llega a estar como una cubierta como con una pseudomembrana grisácea muy similar a la que se ha expresado y se ha determinado al examen físico por difteria respiratoria. De allí, de esa difteria cutánea, pueden aparecer signos sistémicos, pero obviamente va a estar muy asociado con la condición de base que tenga el individuo. Por otra parte, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de este microorganismo? Principalmente debemos de tener en cuenta que aquí el uso de pruebas microscópicas no va a ser nada fiable. ¿Por qué? Partamos nuevamente del hecho de que la cepa Corynebacterium diphtheria, todos tenemos esta bacteria normalmente en tracto respiratorio superior, por ejemplo. Entonces, hacer una coloración de Gram no va a ser útil en estos casos, pero sí debemos de solicitar un cultivo selectivo de Corynebacterium diphtheria y además de eso confirmar la presencia de la toxina en esa cepa. Tenemos que llegar hasta el último nivel de identificación. En este caso, entonces, el cultivo se puede hacer a partir de muestras clínicas como de faringe, se hacen hisopados faringios, o también pueden ser hisopados nasofaringios. Se hace la inoculación en ciertos medios de cultivo selectivos, como por ejemplo agar sangre o que tenga telurito, cisteína telurito. El microorganismo utiliza y es capaz de metabolizar este telurito. O el agar Tinsdale modificado, esta muestra se debe incubar a 37 grados Celsius por 36 horas a 48 horas, y de allí las colonias sugestivas de Corynebacterium diphtheria ya identificada bioquímicamente deben de ser probadas o sometidas a un proceso de pruebas de toxigenicidad. En este punto, la colonia puede ser evaluada a través del método DL, que consiste en ubicar una estría con una antitoxina de difteria y evaluar si se genera un precipitado o no en estas colonias bacterianas. Por otra parte, existen también pruebas moleculares como la reacción en cadena de polimerasa, que va a detectar específicamente el gen 2, que ya sabemos que es donde se codifica la producción de esta toxina. Adicionalmente, en cuanto a la vacunación, definitivamente el paciente o el individuo debe tener el esquema completo. La vacuna que contiene o nos ayuda a prevenir una infección por Corynebacterium diphtheria es la DPT. Esta DPT, D que significa difteria, P que significa pertussis o tosferina y T que significa tétanos. Es una vacuna que nos cubre contra 3 agentes. Cuando se da el caso de que llegue un paciente, por ejemplo, a urgencias con un cuadro respiratorio y que estemos sospechando de que sea una difteria respiratoria por la presencia de pseudomembranas y otra sintomatología, es importante tener en cuenta que se debe administrar la antitoxina diftérica de manera precoz. ¿Por qué? Porque lo que importa en ese momento es regular o controlar la expresión de esa toxina, que es la que hace el daño principal. Y obviamente pues hay que generar un tratamiento con antibiótico-terapia, por ejemplo con penicilina o eritromicina, para controlar la sobreproliferación de esta bacteria en sí. Entonces, ya habiendo abordado el tema de Corynebacterium, hablemos de listeria, otro bacilo gram positivo. Este es un bacilo gram positivo que tiene extremos redondeados y morfológicamente en el gran no tiene ninguna distribución, puede estar de manera individual o incluso distribuirse en parejas, y se caracteriza porque es un bacilo gram positivo corto. En algunas ocasiones se puede observar con una forma de cocobacilo, o sea, son tan cortos que a veces se ven cocobacilares. De Listeria, taxonómicamente podemos ubicarla entonces en la clase Bacilli, orden Bacillales, de la familia Listeraceae, género Listeria, y de allí se describen diferentes especies, las cuales están muy contenidas a nivel de microbiota de animales o incluso a nivel de ciertos ambientes o vegetaciones. Vamos a resaltar que las más involucradas con la enfermedad en humanos es Listeria ivanovi y Listeria monocytogenes. Hoy nos vamos a concentrar en el estudio de la especie de Listeria monocytogenes, ya que es la más importante realmente en nuestro medio. Entre las generalidades de la especie Listeria monocytogenes, lo que les mencionaba, pueden estar descritos como bacilos grampositivos cortos, pueden estar distribuidos en parejas o incluso en cadenas cortas, como pueden ustedes ver la fotografía. Morfológicamente en la microscopía a su izquierda se puede incluso como visualizar como si fueran unos cocos como en pares o en cadenas. Ya cuando se hacen acercamientos o estudios más especializados o tinciones selectivas,
vamos a poder evaluar la presencia de los flagelos. Es una bacteria que se caracteriza por ser anaerobia facultativa. La temperatura o el rango de temperatura de crecimiento es entre 1 a 45 grados Celsius, lo cual la clasifica en el grupo de bacterias psicrófilas porque crece a temperaturas de refrigeración. Y la capacidad de movilidad que tiene o el movimiento que tiene es dado o mediado por estos flagelos. Los flagelos característicamente van a ser termodependientes. ¿Eso qué significa? Aunque el movimiento lo hace por un viraje, como sobre su propio eje, y ahorita vemos una gráfica más adelante, la temperatura, ese flagelo solamente se va a activar cuando está a temperatura ambiente, aproximadamente entre 28 a 30 grados Celsius, lo cual indica que el flagelo a nivel de temperatura corporal, cuando está haciendo ya un proceso de invasión a nivel del humano, este flagelo no se va a activar. Entonces ella debe de buscar o apropiar otros de sus factores de virulencia para poder generar el proceso de invasión y desplazarse entre célula y célula. Adicionalmente, como característica, son colonias o son bacterias que tienen beta-hemolicinas, o sea que los veremos con un aspecto macroscópico en colonias de beta-hemólisis. Aquí vamos a encontrar entonces en la fotografía que está a la izquierda superior un esquema de cómo es ese movimiento a partir de su viraje. Es un movimiento bastante particular donde ella avanza, la bacteria avanza, da un giro sobre su eje, vuelve y da un viraje y vuelve a avanzar. Entonces se la pasa como en ese movimiento que es algo muy particular y muy típico en la microbiología de Listeria monocitógenes. En la foto inferior izquierda podemos observar colonias beta-hemolíticas y en la fotografía del centro ustedes observan un tubo. Ese tubo contiene un medio semisólido que cuando se inocula la bacteria allí, si ustedes observan en la forma superior, en la parte superior donde está el menisco del líquido del medio, se observa como un aspecto, una forma de sombrilla. De allí pues lo que nos propone Ecoliana la bacteria en la imagen de la derecha. Es una movilidad muy característica que al visualizarla va a tener ese patrón en forma de sombrilla. En cuanto a la epidemiología, entonces se describe que vamos a encontrar esta especie en suelo, en materia vegetal, en descomposición específicamente. Cuando tenemos un proceso de exposición por ingestión con este microorganismo a algún alimento contaminado, vamos a encontrar que se puede dar una colonización transitoria. O sea, no todos los individuos que entran en contacto con Listeria monocitógenes van a desarrollar la infección. Muchas veces pasan asintomáticos o una colonización transitoria a nivel intestinal. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud describe que se presentan aproximadamente 2.500 infecciones en el año y en Colombia realmente un brote importante fue el registrado en el año de 1999. Es importante que conozcamos estos antecedentes y aquí yo los invito desde acá a que consulten el Boletín Nacional del Instituto Nacional de Salud, el Boletín Epidemiológico, para que estemos al tanto de estas enfermedades reportadas. Generalmente es una enfermedad esporádica, realmente la incidencia mayor de esta enfermedad se da sobre todo en los meses cálidos porque está muy asociado con la manipulación inadecuada, por ejemplo, de algunos productos derivados lácteos, algunas frutas o verduras lavadas o manipuladas inadecuadamente con agua que está contaminada con listeria y en el caso de algunas carnes o embutidos que también pueden haber sido manipulados inadecuadamente. Pueda que de fábrica salgan muy bien con su control de calidad, pero el problema es la manipulación de quien está generando ese proceso de preparación de los alimentos. Es un microorganismo que realmente ha representado una tasa de mortalidad bastante alta, entre el 20 al 30%. En Listeria monocitógenos entonces podemos encontrar varios elementos que permiten revisar su patogenia. La bacteria como tal va a producir una proteína o diferentes tipos de proteínas que se agrupan con el nombre internalinas, lo cual va a inducir a que las células afectadas, que en este caso serían los enterocitos básicamente, sean endocitadas por estas células. Entonces las bacterias son endocitadas por estas células y en ese fagosoma que está cubriendo y en cierta manera protegiendo a la bacteria, luego se va a producir por parte de la bacteria una listerolicina denominada listerolicina O,
la cual induce a que ese fagosoma celular se rompa y la bacteria sea liberada dentro de la misma célula. Por otra parte, la Listeria tiene la capacidad de pasar a las células adyacentes e infectarlas, no precisamente por la internalina, sino utilizando una proteína que se llama ACTA o ACTA, que esta proteína lo que induce es una polimerización de los filamentos de actina de nuestras células, generando una especie de filópodos o como una cola de propulsión que le van a permitir movilidad e invadir obviamente células adyacentes. Cada vez que invaden una célula adyacente, ese fagosoma que las está conteniendo va a generar una doble membrana, pero esta doble membrana va a ser dañada por la listeriolicina O para permitir los siguientes procesos de invasión a las otras células vecinas. Adicionalmente, mediante esa polimerización de actina, Listeria puede pasar matriz extracelular y diseminarse vía sanguínea. En esta fotografía podemos observar Listeria como tal. Se alcanza de pronto a percibir que sí tiene flagelos, esta bacteria es móvil, pero recordemos que ya lo hemos mencionado que su movilidad está mediada por un flagelo termodependiente, el cual solamente se activa cuando está a temperatura ambiente. En temperatura por encima de 35 grados Celsius no va a generar movilidad, por lo tanto la bacteria necesita esas colas de actinas o denominados también filópodos, como se puede observar, que se proyectan hacia el exterior de la célula afectada para poder invadir otras células como tal en la célula o en el hospedero que está siendo infectado. En cuanto a la clínica generada por Listeria monocitógenes, nos vamos a ubicar en tres escenarios: enfermedad neonatal, enfermedad en adultos sanos y enfermedad en gestantes o en pacientes con respuesta inmune celular deficiente. Vamos a encontrar que en enfermedad neonatal, si la madre está enferma, en este caso la madre sí va a desarrollar la enfermedad, sí va a desarrollar sintomatología, puede transmitir este microorganismo a través de barrera transplacentaria y dependiendo del comienzo, si es un comienzo precoz en el neonato, puede llegar a desarrollar cuadros severos como de granulomatosis infantiséptica, por ejemplo, y si es una enfermedad de comienzo tardío, es decir, que ya está avanzada en cuanto a trimestres de embarazo, puede llegar a desarrollar, el niño después puede llegar a presentar una meningitis o una meningoencefalitis que puede ser con o sin bacteriemia. En el caso de los adultos sanos o inmunocompetentes, vamos a encontrar que la enfermedad transcurre como si fuera un cuadro pseudogripal, puede tener o no gastroenteritis y va muchas veces autolimitada y pasar desapercibida incluso pues ante las entidades de salud. Y en cuanto a las gestantes o pacientes que tienen una respuesta inmune deficiente a nivel celular, estos pueden cursar complicadamente desarrollando una bacteriemia primaria con enfermedad diseminada, que muchas veces pues el cuadro se caracteriza porque el individuo está hipotenso y puede llegar a desarrollar una meningitis. Es importante tener en cuenta que de las especies de Listeria monocitógenes que están involucradas se han logrado determinar 7 serotipos, entre los cuales están definidos como el 4B, el 1B y el 1A, que han sido los responsables de la listeriosis humana. Sin embargo, esto desde el punto de vista epidemiológico se está revisando precisamente para el desarrollo a futuro como de perspectivas de las vacunas que pudieran ser tan útiles, sobre todo para evitar la enfermedad neonatal. En cuanto al diagnóstico de Listeria monocitógenes, básicamente se hace un diagnóstico microbiológico, el cual parte, dependiendo del caso clínico, de muestras como líquido cefalorraquídeo, de sangre, puede ser líquido amniótico, dependiendo del caso que estemos observando y evaluando. A partir de esa muestra se debe solicitar una coloración de GRAN y un cultivo. En la coloración de GRAN les van a informar cocobacilos gram positivos que pueden ser intra o extracelulares, el cultivo que va a tener un resultado con identificación y antibiograma más o menos en 24 a 48 horas. Se van a observar colonias muy pequeñas, redondas, con beta-hemólisis, y la prueba de CAM, como la que describimos cuando hablamos de Streptococcus agalacti, va a ser positiva. Esto hasta allí puede generar una sugestión de que la enfermedad, por ejemplo, en el recién nacido podría ser por cualquiera de estos dos, o Listeria monocitógenes o Streptococcus agalacti. Debemos de retomarlo en este momento. Sin embargo, podemos revisar que la movilidad en el medio semisólido de Listeria va a ser positiva y adicionalmente la prueba de catalasa va a ser positiva, lo cual sería diferencial microbiológico importante con el género Streptococcus.
En cuanto al género Bacillus, vamos a encontrarlos definidos como bacilos son los más grandes dentro del grupo de bacilos gram positivos, van a tener extremos rectos y se pueden distribuir como en pares o en cadenas largas. Los espacios que se ven dentro de la tinción a lo largo de la estructura bacteriana corresponden a endosporas. ¿Sí? Aunque la coloración de Gram no es una coloración selectiva para endosporas, se pudiera observar microbiológicamente, lo cual nos da una pauta dentro del diagnóstico. En la taxonomía nos ubicamos allí en la clase Bacilli, en la familia Bacillacea, el género Bacillus, y hay diferentes especies descritas de manera importante en el ambiente, a nivel de microbiota normal incluso, pero las más relevantes van a ser Bacillus anthracis y Bacillus cereus, siendo Bacillus anthracis un patógeno primario porque no está como microbiota normal y Bacillus cereus un patógeno oportunista. De allí que empezaremos a describir Bacillus anthracis dentro de las generalidades de esta especie. Este principalmente causa enfermedad en animales herbívoros, es una bacteria que no es móvil, va a presentar una cápsula como uno de sus factores de virulencia y tiene la capacidad de producir esporas. El hecho de que la bacteria produzca esporas le va a generar pues una resistencia a los medios agrestes para ella. Sin embargo, las esporas pueden ser controladas o disminuidas cuando la muestra o el proceso que se esté realizando se someten a temperaturas de 120 grados Celsius durante 15 minutos. Esto puede inactivar las endosporas. Si no se inactivan, dependiendo del ambiente donde estemos, vamos a considerar que estas esporas pueden permanecer viables durante muchísimos años y estar allí listas para generar una infección en el humano. En cuanto a la epidemiología, realmente de reportes en humanos por Bacillus anthracis vamos a mencionarlo como que es una incidencia baja. La enfermedad causada por este microorganismo, una de las manifestaciones es a nivel cutánea y se denomina carbunco, pero como les indico, la incidencia es baja en humanos. Básicamente se asocia más con el sector rural y agropecuario en personas que no son vacunadas, que trabajan por ejemplo en hilanderías o en lugares donde se trabaja con fieltro. Los animales sí se van a enfermar y en este caso las esporas que quedan por ejemplo en la fotografía a su derecha es una fotografía de los laneros, los que les cortan la lana pues a las ovejas y en este caso deberían tener una protección tanto de guantes como protección respiratoria para impedir que esas esporas pudieran ser inhaladas o incluso que pudieran entrar por pequeños traumatismos. En cuanto a las vías de entrada de Bacillus anthracis, entonces vamos a observar que se puede manifestar o puede ingresar a nuestro organismo por vía de inhalación o puede ingresar también por vía cutánea o por vía de ingestión. Vamos entonces a revisar las diferentes formas. La vía cutánea tiende a ser la más frecuente y se puede dar a partir de un traumatismo en la piel que tenga contacto directo con las esporas que pueden estar en el medio ambiente, las esporas de Bacillus anthracis. O puede ser que algún insecto lo porte como un vector pero mecánico realmente y al generar la picadura al insecto o transportarlo en sus patas se puedan introducir a través de traumatismos menores. La vía de ingestión básicamente sería a través del consumo de alguna carne o de un ganado vacuno, por ejemplo, que esté infectada totalmente y que además de eso haya tenido procesos inadecuados de manipulación del alimento, o sea, que no haya llegado ni siquiera a altas temperaturas. Y en el caso de la vía de inhalación es simplemente que vamos a inhalar las esporas que puede producir este Bacillus anthracis. Eso en cuanto a las vías de ingreso. Por otra parte, la virulencia de Bacillus anthracis se basa en dos componentes principales, los cuales son la producción o expresión de la cápsula, que está compuesta por ácido D-glutámico. Ya sabemos que la cápsula, cualquier microorganismo, le va a ayudar a evadir la fagocitosis, y la producción o expresión de una exotoxina, que esa exotoxina va a tener efectos letales. Observemos un poco en esta gráfica cómo va a funcionar esa exotoxina. Para que se dé la exotoxina debe de estar involucrando tres elementos. No es que sean tres toxinas diferentes, no, son tres elementos que van a conformar la exotoxina. Uno es el antígeno protector, el otro es el factor edema y por último el factor letal. Aquí tenemos un esquema de una célula del hospedador
Entonces tenemos que en la membrana celular vamos a encontrar unas proteínas receptoras y en ese caso se han denominado dentro de los marcadores endoteliales tumoral 8 y la morfogenia capilar 2, ANTXR1 y ANTXR2. Estos receptores van a tener la capacidad y la afinidad muy alta por ubicar o atrapar, en cierta manera, unirse al antígeno protector del componente de la toxina. Ese antígeno protector va a tener una subunidad completa, pues que es 83, pero si las separamos tendrá una subunidad pequeña que es la subunidad 20 y la subunidad 63. Cuando ya se ha unido solo esa unidad grande y total de antígeno protector, va a involucrarse una proteasa que la está expresando la membrana citoplasmática de la célula del huésped y lo que va es a tratar de excindir o dividir liberando la subunidad 20 del antígeno protector, quedando solo la subunidad 63. Para que esto se active completamente y se dé todo el efecto que va a tener la exotoxina, se debe conformar un heptámero de la subunidad 63 del antígeno protector. Entonces tienen que haber 7 subunidades de la 63 de ese antígeno para que en ese punto, cuando está el heptámero completo, lleguen ya sea por competencia o por afinidad los componentes como son el factor letal y el factor edema. Cuando ya está ese complejo unido, o sea, antígeno protector, factor letal y factor edema, es cuando la célula recibe la señal de generar un proceso de endocitosis, permitiendo que todos los tres componentes en mayor o menor proporción generen ese fagosoma. Dentro del fagosoma vamos a encontrar que entonces ya lo que es el factor de edema pues va a generar un incremento del AMP cíclico y al generar ese incremento de AMP cíclico va a haber un desbalance a nivel de iones, por ejemplo, y va a empezar a desestabilizar la célula. Y lo que hace el factor letal como tal es funcionar precisamente como una metaloproteasa de zinc, lo que hace es excindir como tal la sinasa de las proteínas activadas por mitógeno terminando de hacer la apoptosis celular. Entonces, ambos factores son muy importantes, pero todos están conformando la exotoxina como tal. Por otra parte, entonces, uniendo esta parte de patogenia con las vías de entrada, encontramos que cuando se da a nivel cutáneo, generalmente la localización de las esporas va a generarse de manera limitada, generando una lesión que se denomina carbunco. Este daño es básicamente local y se puede dar una necrosis, pero allí localizada. Cuando se da de la forma intestinal, o sea, por ingestión, vamos a encontrar que también las esporas pueden germinar a nivel de mucosa intestinal, generando edema y una lesión necrótica. Ese caso es muy raro realmente dentro del reporte en la literatura. El punto es que cuando se da vía inhalación y lo que está inhalando el individuo son las esporas, llegan con capacidad altamente infecciosa a los alvéolos pulmonares y allí esto va a desencadenar procesos y complicaciones. Ya sabemos cómo funciona la exotoxina y la cápsula y otros elementos de la virulencia y va a llegar a generar precisamente linfadenitis hemorrágica regional, causando en el paciente una meningitis que conlleva muerte o puede generar un proceso de bacteremia o toxemia, generando un choque séptico que llega a la muerte o puede llegar a desarrollar un bloqueo linfático pulmonar, un edema pulmonar y llevar a la muerte. Pero es por la vía de inhalación que se va a dar esto, de tal manera que cuando este microorganismo Bacillus anthracis produce esas esporas y son adquiridos vía inhalación, el proceso o la consecuencia va a ser bastante funesta, por lo tanto se ha asociado como un agente de bioterrorismo y recordemos lo que ocurre en septiembre 11 del 2001, que es cuando envían unas cartas contaminadas con esporas de Bacillus anthracis modificadas genéticamente que causan tanto pánico en la comunidad y se dan tantos casos y se alerta a la población del manejo con niveles de bioseguridad altos para este microorganismo.
En cuanto a la clínica de Bacillus anthracis, entonces la forma o el diagnóstico, el nombre de la enfermedad se debe denominar con el término carbunco y puede darse de manera cutánea, de manera pulmonar o de manera digestiva. En la forma cutánea, una vez entramos en contacto con las esporas o con la forma vegetativa de la bacteria, hay un periodo de incubación entre 1 y 7 días. Posteriormente inicia una mácula que va a ser de color rojo, que luego se va transformando en una vesícula y al avanzar la infección se pueden presentar vesículas satelitales alrededor de la vesícula original. De allí, esa vesícula central pasa a verse como de forma necrosada por la exotoxina y el papel del factor de DM letal que ya explicamos, y se va a presentar macroscópicamente como una escara negra que va a ser indolora. Y a diferencia de las lesiones que se pueden observar a nivel de furunculosis, por ejemplo, estas lesiones no van a supurar a menos de que haya una sobreinfección. ¿Dónde vamos a encontrar predominantes estas lesiones? A nivel de cabeza, manos y antebrazo, dada la exposición de estas áreas. Aquí podemos ver una fotografía donde se observa la lesión, ¿sí?, necrosada, y podemos encontrar carbunco en nuestras sociedades más prevalentes, sobre todo en aquellos individuos que se dedican a actividades de granja o agropecuarias que están en zonas rurales permanentemente. La forma pulmonar, entonces ya habíamos mencionado que esta es una forma básicamente de bioterrorismo, la transmisión es por inhalación y el periodo de incubación puede variar entre un día hasta 8 semanas. Comienza con síntomas gripales, el paciente pues puede mejorar y luego empeora de manera abrupta, más o menos entre 1 a 8 días, puede generar disnea y fallo circulatorio, puede generar mediastinitis y o derrame pleural. De allí que en ese caso la imagen diagnóstico sería de mucha utilidad porque se observaría el mediastino pues en la parte inferior ensanchado. Por otra parte, la forma digestiva entonces cursa como si fuera una gastroenteritis con diarrea sanguinolenta generalmente, y el paciente pues va a presentar náuseas, vómito o diarrea hemorrágica. Esta forma, como lo hemos mencionado, es una forma muy rara por la forma de adquisición, ingerir pues una carne básicamente mala o completamente descompuesta y sin apenas pues un proceso de cocción. En cuanto al diagnóstico de Bacillus anthracis, principalmente se recomienda el inmunodiagnóstico o diagnóstico a través de pruebas moleculares. Generalmente el inmunodiagnóstico pues se va a basar en ensayos inmunoenzimáticos y entonces para detectar específicamente el antígeno protector. ¿Por qué el antígeno protector? Recuerden ustedes que en la patogenia este debe conformar un heptámero, o sea, es el que va a estar en mayor concentración. Si estamos en un caso de carbunco cutáneo, se pueden tomar muestras de las secreciones purulentas si hay sobreinfección o biopsias del tejido o el fluido vesicular, solicitar coloración de gran y cultivo, donde observaríamos los bacilos gram positivos como se muestra en la fotografía superior, y en el cultivo es importante diferenciar que esta bacteria Bacillus anthracis va a tener un aspecto como de vidrio esmerilado a las colonias, a diferencia del que estudiaremos a continuación como Bacillus cereus, que va a presentar unas colonias betamolíticas. En cuanto al caso de carbunco pulmonar, definitivamente hay que basarse en imágenes diagnósticas, entonces al menos una radiografía de tórax es lo que se debe utilizar, donde ven clásicamente el mediastino ensanchado. Desde el punto de vista microbiológico se puede tomar una muestra de esputo o líquido pleural o líquido acítico si el compromiso es mayor, y solicitar una coloración de gran y cultivo de esa muestra. Y también, como es un cuadro pulmonar, también se pudiera solicitar unas muestras de hemocultivos que darían resultados realmente entre 6 y 24 horas de incubación. En cuanto a Bacillus cereus, pues es un microorganismo similar morfológicamente a todas las otras especies de Bacillus. Se considera un patógeno oportunista, lo encontramos como microbiota normal de piel y tracto gastrointestinal. Es un microorganismo que algunas cepas pueden ser móviles y otras no, todas van a presentar flagelos, unas sí y otras no. Se considera betamolítico y allí es importante destacar la presencia de las cepas toxigénicas. Estas bacterias tienen la capacidad, al igual que algunas de las toxinas que producen, de tolerar el vapor y la cocción rápida, y va a ser entonces transmitida por ingestión. Para desarrollar una intoxicación alimentaria por Bacillus cereus debemos de consumir la toxina o el Bacillus cereus, la cepa toxigénica. Las enfermedades con las cuales está principalmente asociadas es gastroenteritis, infecciones oculares por mal manejo y manipulación inadecuada, sobre todo a nivel del área periorbital,
y también bacteriemias asociadas a catéter, sobre todo cuando hay un manejo inadecuado del catéter en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión a nivel farmacológica, por ejemplo. De allí que para hablar de la intoxicación por alimentos vamos a encontrar, digamos que dos formas implicadas. El hecho de que un paciente desarrolle la forma emética no excluye de que pueda desarrollar la forma diarreica. Pueden darse las dos, una seguida tras la otra o una de las dos. Puede ser de esa forma. Allí les presento una tabla tomada de Murray donde me parece importante que ustedes tengan en cuenta sobre todo el antecedente del paciente para poder indicar la intoxicación si puede ser por Bacillus cereus. Entonces la forma emética está más asociada con el arroz, pero el arroz que no ha sido cocido, sino que ha sido solamente llevado a temperaturas muy bajitas en la cocción, o ese arroz sofrito, por ejemplo. Y en la forma diarreica es más asociado a carnes y vegetales mal manipulados. El periodo de incubación en la forma emética es de menos de 6 horas, mientras que en la forma diarreica es más de 6 horas. Los síntomas en la forma emética van a ser vómitos, espasmos abdominales bastante fuertes, náuseas también. En la forma diarreica pues hay diarrea, náuseas y espasmos abdominales también. La duración de todos esos síntomas en la forma emética va a ser entre 8 a 10 horas, mientras que en la forma diarreica es entre 20 a 36 horas. En cualquiera de los escenarios son formas agudas en su desarrollo. Y los responsables directos o las responsables directas son las enterotoxinas de las cepas toxigénicas, en la forma emética la toxina termoestable y en la forma diarreica la toxina termolábil. Esta toxina termolábil funciona más o menos como una enterotoxina de Staphylococcus aureus, tiene una función de superantígeno y va a estimular la dinilatociclasa y provoca el aumento de AMP cíclico a nivel de enterocito, lo cual se asocia precisamente con el cuadro pues, diarreico. En cuanto a diagnóstico y manejo, definitivamente el diagnóstico por el laboratorio generalmente no se realiza. ¿Por qué? Ya dijimos que Bacillus cereus va a estar precisamente en microbiota intestinal. Entonces, al solicitar, por ejemplo, un coprocultivo de rutina, pues reportar Bacillus cereus sería inapropiado. Y esas intoxicaciones ya vieron que son procesos muy agudos que van pasando muy rápido. Generalmente son autolimitadas. Entonces, una pregunta que ustedes deben de hacerse y consultar y averiguar es qué buscan ustedes en un coprocultivo de rutina cuando lo solicitan, qué esperan que se les informe allí. Y en cuanto al tratamiento y manejo del paciente, pues básicamente es sintomático, hay que generar y proporcionar un balance hidroelectrolítico. Teniendo en cuenta que ya revisamos los bacilos gram positivos, entonces en la siguiente parte vamos entonces a revisar las especies patógenas de Clostridium, que es un anaerobio estricto. Y los dejo entonces allí para que visualicen el comentario de Coliana la bacteria.